Que estamos con Johnny Contreras, presidente de la Corte Superior de Justicia Nacional, a quien le damos los buenos días y la bienvenida. Varios temas que comentar con el doctor Contreras. Buenos días. Buenos días, señorita periodista. Bueno, entre ellos, comentábamos rápidamente antes de la entrevista, este sujeto abatido en la vía expresa que tenía libertad condicional, una medida dispuesta por el Poder Judicial. ¿Cómo se explica que un juez decida poner en libertad a alguien que tenía una sentencia, digamos, vigente o una condena inicial vigente y que tenía además un prontuario delictivo feroz? ¿Cómo se explica que un integrante del Poder Judicial, un juez, decida ponerlo en libertad? Bueno, en primer lugar, los magistrados actúan de acuerdo a la Constitución y la ley. Y en segundo lugar, en el caso concreto, la liberación condicional se da bajo parámetros donde el juez evalúa la solicitud de liberación condicional y todos los presupuestos que presentan para ella. En este caso concreto, el juez seguramente ha evaluado como corresponde y ha considerado de que de acuerdo en ese contexto anterior, antes que ocurra los hechos luctuosos de lo último que hemos conocido, seguro ha determinado de que los presupuestos que presentaron para la liberación se cumplían con ello. Porque los jueces estamos controlados y nuestras resoluciones tenemos al Ministerio Público que podría impugnar en el caso que no estuviera de acuerdo. Claro, según consta en un expediente, en octubre del 2024 le dieron libertad condicional, pese a tener una condena vigente por 35 años, nada menos, este delincuente conocido como Moñongo. Y preocupa este criterio, digamos, tan laxo del Poder Judicial y de un juez. En este caso, desde su punto de vista, debería esta decisión ser revisada y debería, en todo caso, más que ser revisado, ser, digamos, estudiado, investigado la decisión de este juez. Correctamente, yo creo que todos los magistrados estamos bajo el parámetro de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Además, la revisión que se dé por la impugnación del Ministerio Público, tenemos instancias judiciales. El juez no es autónomo, el juez emite una resolución y posteriormente puede ser revisada por un tribunal con mayor, con 3 magistrados y podría revocar esta resolución de acuerdo a lo que la ley invoca. Correcto. ¿Podría ser sancionado este juez, cree usted, por la decisión tomada de liberar entonces a este delincuente? ¿Es la OCO entonces la que tiene que investigarlo? La Autoridad Nacional de Control ¿De oficio? De oficio va a iniciar seguramente la investigación contra este juez y seguidamente, de acuerdo a la investigación, se le impondrá la sanción, que puede ser una amonestación, una suspensión o hasta una destitución que lo realiza la autoridad, la Junta Nacional de Justicia. Esperemos que sea así y que los jueces en este caso sean conscientes de que incluso podrían ser entendidos como cómplices de la delincuencia al tomar semejantes decisiones que ponen en riesgo a toda la sociedad. Justamente tuvimos un congreso último nacional de flagrancia donde nuestra presidenta estableció una directiva para todos los magistrados, todos los jueces a nivel nacional respecto a cero impunidad y la sanción más drástica a los magistrados que incurran en inconducta funcional, y la Autoridad de Control tiene la obligación de investigar y resolver como corresponde. Correcto. Ahora, vamos a tocar el caso de Susana Villarán. La audiencia para el inicio del juicio está pactada, digamos, para el 23 de septiembre del 2025. Sin embargo, el fiscal a cargo del caso, José Domingo Pérez, ya ha solicitado que se adelante este juicio. ¿Será posible adelantarlo o ya lo programado es inamovible en el Poder Judicial? Bueno, en primer lugar debemos considerar, de acuerdo también a la información que maneja la prensa y toda la ciudadanía, este es un caso complejo donde importa la obligación de notificar válidamente a través de cooperación internacional a todas las personas involucradas y empresas que son del extranjero. No olvidemos que este es un caso que abarca no solamente el país, sino a muchas acciones que fueron fuera del país. Entonces, cuando el fiscal José Domingo Pérez solicita que se adelante esto va a ser evaluado por el tribunal que tiene a cargo los jueces que tienen a cargo este juzgamiento, y ellos tienen la facultad constitucional que le da de poder evaluar y responder a la petición del fiscal para poder adelantar este juicio que está señalado para el 23 de septiembre. Sí lo pueden hacer si así lo consideran. Sí lo pueden hacer. ¿Y cuánto tiempo podría adelantarse para no ir hasta septiembre? Bueno, ¿cómo se determina esto? Ya, la determinación que hizo el tribunal, porque yo como presidente de la Corte Nacional conversé antes de ello,
a fin de que esto tenga la mayor celeridad, porque una de las premisas que nosotros pedimos al inicio de nuestra gestión en enero de este año es que los casos complejos, como se está viendo ahorita, culminen en el plazo razonable que ha dado la Corte Interamericana y el Poder Judicial. Entonces, este caso, conversé con el tribunal y me señalaron de que había este impedimento, pero estaba a lo que corresponde a las notificaciones y a la celeridad con que se notifica a estas personas que viven en el extranjero. Estoy seguro que la doctora Nayki Coronado, quien es la presidenta de este colegiado, va a evaluar concienzudamente la petición del fiscal y va a resolver, porque lo que sí tiene como premisa que este juicio se inicie lo más antes posible y se resuelva como corresponde a ley. ¿En cuánto tiempo, una vez que inicie el juicio oral, estima podría darse una sentencia contra la exalcaldesa Susana Villarán y los 20 co-investigados? No olvidemos que la exalcaldesa Susana Villarán es de acuerdo a sus declaraciones anteriores, de acuerdo a la investigación anterior, ella ha reconocido los hechos. En 2019 reconoció así los hechos. es. Esto viene y podría terminar con una terminación anticipada, es decir, el juicio puede terminar en meses, solamente en 2 o 3 meses si es que persiste en su reconocimiento de los hechos y acepta. ¿Y si niega aquello que reconoció? Si niega aquello que reconoció, entonces se inicia el juicio y la presidenta me ha asegurado del colegiado que va a hacer un cronograma de audiencias semanales por más de 2 o 3 audiencias semanales a fin de que esto concluya en el plazo más pronto. Si nosotros nos adecuamos al caso que fue de Ollanta Humala, que también fue sentenciado por la doctora Nayki, entonces esto va a ser mucho menos. ¿Por qué? Porque ya tienen la experticia para poder acelerar el juicio y poder que la población sepa de que el Poder Judicial tiene la obligación y la decisión de culminar esto lo más antes posible. Son cerca de 500 testigos que van a ser citados en este juicio a Susana Villarán y más de 1.300 pruebas documentales. ¿Esto complica, hace más largo, más tedioso, digamos, el proceso? ¿Ayuda? Sí, lo que tiene que tenerse en cuenta y la población debe saber de que a veces estos procesos que lleva la Corte Nacional son tan complejos por la cantidad, no solamente de testigos, sino la cantidad de procesados también que tienen derecho, porque los abogados y el Ministerio Público tienen la obligación. Entonces esto, como le repetía, de acuerdo a la experiencia que se ha tenido con el caso del expresidente Ollanta Humala y el caso también que ya están en apelación, los 2 casos también, el anterior caso del expresidente también que se dio y que está también en apelación en la primera sala penal de apelaciones. Entonces, con esa experticia que han adquirido... ¿De Ollanta Humala, dice usted? No, de Ollanta sí. Ajá. Y también de Toledo. De Toledo. Que están en apelación, ambos a nivel de segunda instancia. Ajá. Entonces, toda esa experiencia y esa experticia que se ha adquirido, la sala que le he mencionado va a poder tener la experticia para que la declaración de testigo, todo eso, si bien es cierto, es complejo, tenga ya la seguridad de que va a ser dentro del plazo que corresponda a sus declaraciones. Correcto. Justamente Ollanta Humala, la defensa de Ollanta Humala y el mismo presidente ha señalado que había una vulneración de sus derechos y una vulneración en el debido proceso y por ello ha apelado esta sentencia. Desde su punto de vista, ¿tiene argumentos para señalar esta tesis? Bueno, desde el Poder Judicial, los casos que son públicos, los juicios públicos, determina que un tribunal condene o absuelva, en este caso fue condena. Conforme a su derecho, la defensa de Ollanta Humala ha interpuesto un recurso de apelación que ya se encuentra en la primera sala penal de apelaciones nacional, donde están evaluando ya iniciar el juicio de apelación. Ahora, de acuerdo a los hechos... ¿Cuánto tiempo podría iniciar este juicio de apelación en el caso de Ollanta Humala? Este caso se inicia, si no es en una semana, en 15 días, porque eso ya está en manos de la primera sala penal de apelación. ¿En cuánto tiempo se podría dar una sentencia, en este caso reconfirmar la sentencia o cambiarla a favor de Ollanta Humala? Claro, el Superior Tribunal, una vez recibido y señalado fecha para ello, tiene que evaluar el juicio de segunda instancia, que es un juicio mucho menor al de primera instancia, que dura de repente 1 o 2 meses de acuerdo a la complejidad que tenga, y el tribunal tiene la facultad de confirmar la sentencia, absolver o anularla también, de acuerdo si es que encuentra vicios de naturaleza que no puedan subsanarse. ¿Y ha usted sabido de vicios, por ejemplo, en el caso de Ollanta Humala, tal cual lo ha señalado su defensa?
Bueno, de acuerdo a lo que yo percibo como presidente, creo que el juicio lleva dentro de los cánones de la Constitución y la ley, porque no acordémonos de que está dentro del Código Procesal Penal facultado el adelanto de fallo y después leer el fallo completo como se ha dado y fue debidamente notificado. Y que se dicte prisión en el adelanto de fallo antes de la lectura total del fallo también corresponde. No, es una facultad del tribunal que juzga, ¿no? Porque ellos han evaluado. Ahora, eso, como le digo, ha sido materia de impugnación y eso se resolverá en su momento. Y también la sentencia condenatoria va a ser materia de un análisis. No olvidemos de que no solamente son ellos, sino hay otros actores, o sea, sabe que tiene que ver fundamentalmente con su derecho a la doble instancia. Y esto está garantizado por nuestro sistema y también por el Poder Judicial. ¿Y qué pasa con la esposa, ex primera dama de Ollanta Humala, la señora Nadine Heredia, al haber pedido el asilo político en Brasil? ¿Cómo queda su caso? Y, por ejemplo, ¿qué pasa con el hermano también, o el cuñado de Ollanta Humala, hermano de Nadine Heredia, que está prófugo de la justicia? Van a pedir que este ingrese al cuadro, digamos, del Ministerio del Interior con una cantidad de dinero por su captura. Claro, de acuerdo a nuestra norma procesal, todos los investigados que son procesados y sentenciados tienen la obligación de cumplir con la ley. Si la señora Nadine buscó el asilo político en Brasil, del cual también sí se ha cuestionado desde parte de la presidenta respecto a que es una situación que el gobierno peruano otorgó de acuerdo a sus facultades. Y después la situación del hermano y de ella, en el ámbito procesal, lo que se declara es esa actitud de haber tomado esta decisión, tanto en uno y otro, de no presentarse a la lectura y de estar con orden de captura. Se dicta la orden de captura a nivel nacional, que ya se dictó en ambos casos, tanto del hermano como de Nadine, y el Poder Judicial inmediatamente dictó la orden de captura a nivel nacional e internacional. Y ya los órganos que corresponden harán su trabajo. Y en el caso de Nadine, como tiene una situación de asilo en Brasil, ya será competencia del Poder Ejecutivo de ver la situación respecto a los cánones, y también esperemos que el Gobierno Federativo de Brasil tenga que analizar también de que nuestra norma constitucional y nuestra norma penal señalan, de acuerdo al convenio que se ha dicho para el asilo, de que no debe darse en caso cuando una persona es sentenciada en un proceso regular. Sin embargo, se podría entender que la justicia peruana, el Poder Judicial, facilitó de alguna manera la huida a Brasil de Nadine Heredia, teniendo en cuenta que no la obligó a estar presente para la lectura del fallo. Creo que el Poder Judicial ha cumplido los cánones. Le explico por qué. ¿Por qué no la obligaron? Ya, antes de la lectura de sentencia. ¿Sabían que había una sentencia condenatoria? No, a ver, antes de la sentencia, nadie sabe si es una sentencia condenatoria o absolutoria, porque el tribunal es autónomo. Solamente en el momento de leer el adelante fallo se sabría. Nadine. Pero el tribunal lo sabe. Y es por eso Nadine pidió, y eso que no sabe, pidió al tribunal no presentarse a la lectura de sentencia presentando un certificado médico y que iba a ir al hospital ese día. El tribunal, como corresponde, vio el documento y le dijo, ya, tú le autorizó para que vaya al hospital. Lo que sucede es que el tribunal, al momento de dictarle el adelanto de fallo, Nadine aprovechó esa circunstancia para poder irse a la Embajada de Brasil y pedir el asilo. ¿Y no hubiera sido lo más adecuado que estuviera presente y que fuera condenada a estar presente? Sí, esto ha ocasionado no solamente esto, sino una reflexión en nosotros del Poder Judicial para poder tener como presente y garantizar en los casos que se vengan, a fin de que tengan la obligación de presentarse a juicio a la lectura de sentencia y o garantizar dónde se encuentra a fin de que cumpla con el fallo que el Estado peruano a través del Poder Judicial lo dicta. Ahí hubo un error entonces de la sala que juzgó a Nadine Heredia, ¿cree usted? ¿Considera usted un...? No, considero que actuó de buena fe al otorgarle para que se vaya a un estado de salud. Consideramos que el estado de salud es un derecho constitucional que tenía ella y ella más bien se ha aprovechado de ello, que pues ya le otorgó para que vaya y no lo hizo para esos fines.
Ahora, ¿qué pasa con el caso de Martín Vizcarra? Se ha señalado que supuestamente el expresidente habría tenido la intención en días pasados de pedir asilo a Brasil o a Bolivia ante la sentencia respecto a su caso. ¿Cuáles son los avances y cómo va ese caso? Bueno, en primer lugar, el caso del expresidente Martín Vizcarra ya está en el juicio oral, ya según me informan, ya en los últimos tramos. Mucho se ha dicho a nivel de la prensa y también nosotros tenemos conocimiento de que hay una posible situación de fuga o de asilo del expresidente y asociado también a Susana Villarán, que es lo que dicen, ¿no? Pero respecto al... Ya el Poder Judicial ha tomado las previsiones del caso. Primero, se ha garantizado de que esté vigente la orden de impedimento de salir del país, que ha dictado el tribunal. Ese impedimento de salida del país está vigente, entonces todos los órganos policiales y del Estado peruano saben que él no podría abandonar el país. Respecto al asilo, también los jueces están tomando las previsiones del caso. ¿Cuáles son las previsiones del caso? Primero, garantizar el cumplimiento de las reglas de conducta, porque él tiene la obligación cada 15 días de verificar, señalar cuáles son sus acciones, qué acciones ha realizado, dónde está, qué hace, qué no hace. ¿Es el Poder Judicial, por ejemplo, el que le ordena a la policía hacer un seguimiento permanente? También, claro, sí, claro que sí. No es autonomía, no es autónomo de la policía decidir hacerle seguimiento. No, todo es un trabajo coordinado entre policía, Ministerio Público y el Poder Judicial. Y en este caso está garantizada la situación del presidente, la presencia y los movimientos del expresidente. Hasta donde tengo información, así es, correctamente. Y finalmente, ¿cuál sería la situación respecto a las investigaciones en el caso de la presidenta Dina Boluarte, que están a nivel fiscal, que no puede ser acusada y que el Tribunal Constitucional en cualquier momento podría decir: un momentito, paren las investigaciones, no se va a poder investigar a una presidenta o presidente en el ejercicio de sus funciones? Bueno, principalmente nuestra Constitución señala parámetros respecto a los que son aforados. En este caso, nuestra presidenta de la República tiene a nivel constitucional ciertos impedimentos para que se le vaya a acusar. Por eso que está en debate en el Tribunal Constitucional a fin de determinar cuál es el derrotero que pueda seguir. El Poder Judicial está atento a que en el caso, y también el Ministerio Público, el Poder Judicial, de acuerdo a sus funciones, no olvidemos de que esto ha sido un debate arduo a nivel de la Corte Suprema, donde con el anterior presidente Castillo, cuando se dio estos casos, entonces se determinó cuáles son los parámetros, pero no se llegó a la acusación porque hay un parámetro constitucional que lo impedía. Muy bien. Muy bien, muchas gracias a Johnny Contreras, presidente de la Corte Superior de Justicia Nacional.